video que estábamos viendo el anterior miércoles, sino que acá se nos había ido el internet, entonces vamos a continuar con el video. Encontrarte y despertar tu verdadero yo no es el final del viaje, es el comienzo de una vida que finalmente tiene sentido. Cuando integramos todas las partes de quienes somos y comenzamos a vivir con autenticidad, algo sorprendente sucede. Encontramos libertad. No la libertad que imaginábamos de jóvenes, esa de hacer todo lo que queramos, sino la libertad de vivir con propósito, de alinear nuestras acciones con lo que realmente valoramos. Vivir con propósito no significa tener todas las respuestas o seguir un plan perfectamente estructurado. De hecho, es todo lo contrario. Es aceptar que la vida es dinámica, llena de incertidumbres, y que nuestro papel no es controlarla, sino tomar decisiones conscientes que reflejen quiénes somos. Es vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. Piensa en la sensación de tomar una decisión que viene del corazón y no de las expectativas de los demás. Tal vez sea decir no a una oportunidad que no resuena contigo, o finalmente invertir tiempo en algo que siempre has querido hacer, pero que pospusiste por considerarlo impráctico. Esos momentos de alineación son liberadores porque nos recuerdan que la vida no se trata de seguir un modelo, sino de crear un camino propio. Esa libertad, sin embargo, no llega sin desafíos. Muchas veces, vivir con propósito significa desprenderse de ideas, personas o hábitos que ya no nos sirven. Es natural sentir miedo en este proceso, miedo al fracaso, a decepcionar o a sentirse perdido. Pero es importante recordar que la libertad de ser quienes somos no implica una ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con valentía, sabiendo que estamos viviendo nuestra verdad interior. Cuando vivimos con propósito, nuestras relaciones también cambian. Comenzamos a atraer personas que comparten valores similares, que nos inspiran y nos apoyan. Nos volvemos más selectivos con nuestro tiempo y energía, priorizando aquello que nos brinda alegría y significado. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que vivir con propósito no se trata solo de grandes transformaciones, sino también de pequeñas decisiones diarias que reflejan quiénes somos. Otro aspecto importante de esta libertad es la aceptación. Vivir con propósito no significa que nunca tendremos dudas o días difíciles. Al contrario, significa aceptar que la vida es imperfecta, pero aún así, profundamente significativa. Cuando adoptamos esta perspectiva, dejamos de buscar la felicidad en resultados externos y comenzamos a encontrarla en el simple acto de estar presentes, de ser fieles a nosotros mismos. Esa es la belleza de vivir con propósito. Cada paso, por pequeño que sea, se convierte en un reflejo de lo que somos. Y al mirar atrás, nos damos cuenta de que las decisiones que parecían difíciles nos llevaron a una vida que realmente es nuestra, no porque haya sido planeada o idealizada, sino porque fue vivida con autenticidad. Cuando nos liberamos de las expectativas externas y comenzamos a vivir alineados con nuestro propósito, descubrimos algo transformador. Nuestra vida no se trata solo de nosotros mismos. Tiene el potencial de impactar a los demás, de inspirar y de crear un legado. Ese legado no necesita ser grandioso ni revolucionario. Puede encontrarse en las pequeñas huellas que dejamos en el mundo y en las personas que nos rodean. Crear un legado personal no significa buscar reconocimiento o fama, sino vivir de una manera que refleje nuestros valores y que inspire autenticidad. Se trata de las decisiones que tomamos, las conexiones que cultivamos y el significado que aportamos a nuestras acciones. Muchas veces, el impacto que dejamos en el mundo es invisible. Está en un consejo dado con cariño, en un gesto de generosidad o en el valor de vivir una vida verdadera que sirva de ejemplo para los demás. Piensa en alguien que te haya inspirado profundamente. Puede haber sido un mentor, un amigo o incluso un autor cuyas palabras resonaron contigo. Lo que los hizo tan especiales no fue lo que poseían o lograban, sino cómo vivían con integridad. Esas personas dejaron un legado porque fueron fieles a quienes eran, y eso las hizo memorables. Cuando elegimos vivir de esa manera, creamos un impacto similar, incluso sin darnos cuenta. Ese legado también se refleja en cómo enfrentamos las adversidades.
La vida nunca estará completamente libre de desafíos, pero lo que importa es cómo decidimos responder a ellos. Al enfrentar nuestros miedos, aceptar nuestras sombras y vivir con propósito, mostramos a los demás que también es posible para ellos hacer lo mismo. Es una forma de decirle al mundo, no importa qué tan difícil sea, puedes encontrar fuerza dentro de ti. Crear un legado personal también significa aceptar que continuará incluso después de que partamos. Nuestras acciones resuenan en el tiempo, moldeando las vidas de aquellos que tocamos. Puede ser algo tan simple como enseñar una lección de amor propio a un hijo o compartir una historia que inspire a un amigo. Esas pequeñas semillas crecen y florecen, creando un impacto que trasciende nuestra existencia. Al final, el verdadero legado no está en las cosas materiales que acumulamos, sino en la manera en que vivimos. Está en los recuerdos que dejamos, en las conexiones que creamos y en la autenticidad que cultivamos. Y lo más hermoso es que, al vivir una vida auténtica y significativa, ese legado surge naturalmente, como un reflejo de quienes somos. Al concluir este camino, espero que te sientas inspirado a mirar hacia adentro, a abrazar cada parte de ti mismo y a comenzar, o continuar, viviendo la vida que deseas. Porque la vida no comienza cuando logramos algo externo, sino cuando nos encontramos a nosotros mismos. Ese es el verdadero punto de partida, un comienzo que no solo transforma nuestra existencia, sino que deja una huella en el mundo que nos rodea. La vida comienza cuando nos encontramos a nosotros mismos. Esa es la verdad que resuena a lo largo de todo este viaje. No se trata de un momento único o de un punto final, sino de un proceso continuo de descubrimiento y aceptación. A lo largo del camino, enfrentamos nuestras máscaras, abrazamos nuestras sombras, despertamos a nuestro verdadero ser y encontramos la libertad de vivir con propósito. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que el mundo a nuestro alrededor también cambia, porque nuestra autenticidad inspira a otros a encontrar lo mismo dentro de sí. Cada paso en este recorrido es una invitación para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Qué me mueve? ¿Cómo puedo vivir una vida que sea auténtica para mí? Estas preguntas, por más simples que parezcan, tienen el poder de transformarlo todo. Nos llevan a vivir, no por aprobación o por miedo, sino con la valentía de ser completos. Esa es la belleza de la vida que comienza con el autoconocimiento. No es perfecta, pero es real, y al vivir de manera auténtica, no solo nos liberamos, sino que también creamos un espacio para que otros hagan lo mismo. Al final, cuando somos sinceros con nosotros mismos, el mundo también nos responde con más verdad. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Esta conversación es más que un guión. Es una invitación para reflexionar juntos sobre lo que realmente importa. Y hablando de eso, necesito compartirte una pequeña historia. Recientemente, mientras reorganizaba mis estantes, encontré un viejo cuaderno donde solía anotar pensamientos sueltos. Entre las páginas había una frase subrayada: la vida es lo que sucede cuando dejas de intentar ser otra persona. Eso me golpeó como una ola. Es tan fácil perdernos en roles, en personas que ni siquiera sabíamos que habíamos creado. Pero, al mismo tiempo, es liberador darse cuenta de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Así que, si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar like, comentar o suscribirte al canal? Sí, aquí estoy rompiendo la cuarta pared. Sé que el botón de me gusta parece algo simple, pero créeme, hace que más personas puedan acceder a reflexiones como esta. Y siendo honesto, saber que estás aquí conmigo ya es un regalo. Ahora, antes de que te vayas, en la pantalla. Bueno, hola de nuevo para todos y todas, porque ahí llegaron personas que apenas se conectaron. Bueno, como reflexión del video, tenemos de que, pues como dice su título, el autoconocimiento, ¿no? Pero a veces, bueno, casi siempre no nos conocemos a nosotros.
vivimos como otras vidas, así como lo decía el video, o tratando de agradar a otras personas, entonces olvidamos quiénes somos, eh, para qué estamos aquí, con qué propósito estamos aquí. Se nos olvida también qué nos gusta, qué queremos, qué es eso que nos motiva a seguir adelante. A veces le entregamos toda esa responsabilidad como a alguien y cuando ese alguien nos falla, entonces nos caemos y olvidamos por qué estábamos viviendo, por qué había que seguir adelante, quiénes somos, nos perdemos, olvidamos quiénes somos, qué es eso que me hace levantar todos los días, poder decirles gracias por abrir los ojos, ¿no? Que es algo fundamental el abrir los ojos. Muchas personas hoy ya no están con nosotros, ¿no? Se acostaron con la esperanza de que hoy van a amanecer y ya no están, se quedaron ahí dormidos. Entonces, es ese autoconocimiento y eso va para todos, no solamente para la sede del Vergel, ni para la sede de Cali, ni para el chamán, sino para todos los que están aquí en esta videollamada. Es en realidad usted quién es, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué lo motiva a levantarse todos los días? A no entregarle esa responsabilidad al otro. Es que yo me siento mal porque el otro me falla. Es que yo no me quiero levantar hoy porque mi hijo se está portando mal. Sino, aparte de eso, ¿qué me ayuda a mí a salir adelante? No entregándole la responsabilidad a ese otro, sino a mí mismo, ¿no? A veces nos olvidamos de nosotros y preferimos vivir por el otro, respirar por el otro. Y cuando ese otro ya no está, entonces, ¿qué? Entonces, es como yo me comprendo, es como yo salgo adelante, es quién me compone a mí. Por ejemplo, hay mucha gente que es abogado porque el papá le dijo que fuera abogado, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente él quería estudiar? ¿Qué es lo que realmente él quería hacer? O tienen un negocio familiar, es que vas a trabajar aquí. Pero es lo que realmente te gusta, es lo que realmente te quieres dedicar toda la vida. O te quieres dedicar a, no sé, la actuación y estás con tu sueño frustrado. Por eso hay a veces que tomar decisiones y tener un carácter, ese carácter que se va moldeando a diario, ¿no? Poder tomar decisiones, decir, gracias por tu ayuda o gracias por todo eso, pero yo quiero tomar otro camino, que me gustan otras cosas, pero para saber y decidir esas cosas tengo que decir qué es lo que realmente a mí me gusta, qué es lo que realmente me motiva, qué es lo que realmente a mí me ayuda a decir, es que este soy yo con imperfecciones, porque aquí nadie es perfecto, todo el mundo comete errores, pero quiero salir adelante y quiero brindarle lo mejor a la persona que salga, quiero brindarme lo mejor a mí, poder decirme cómo esta hamburguesa, porque a mí me gusta a pesar de que mi mamá sea fitness, ¿no? Ejemplo. Entonces, a veces toda la responsabilidad recae en alguien, pero no nos hacemos cargo de nosotros, de nuestros errores, de las cosas que hacemos bien, no, sino siempre, ¿cómo me van a ver allá? Pero ¿cómo me estoy viendo yo? Estoy agradable, me siento agradable conmigo, me siento agradable con las cosas que digo, con las cosas que hago. Uno reconoce cuando está haciendo cosas que no son agradables, y cuando se está dañando, y cuando quiere hacer otra cosa y no puede porque me llama más esto. Pero entonces, como les decía antes, ese carácter de decir, yo tomo mi decisión y digo no más y no más y voy a seguir adelante. Pero antes de decir por el otro o nombrar a esa persona que amo, es decir, por mí. Que yo, oiga, me puedo amar, me puedo respetar yo para poder respetar al otro. Si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a otra persona? ¿No?
Es que yo te amo, yo te bajo el cielo y la tierra y las estrellas, pero ni siquiera me puedo bañar, ¿no? No, ni siquiera puedo cepillarme, ni siquiera me puedo poner una camisa limpia. Entonces, ¿cómo voy a amar a ese otro si ni siquiera yo me estoy amando? Ni siquiera yo me conozco. Es que yo te conozco, a ti no te gustan vestir con esos zapatos, no sé qué. Y a ti, ¿qué te gusta? ¿No? ¿Dónde queda el yo, el nosotros? Entonces, eso es para abrir así sobre lo que estamos viendo de el autoconocimiento, de la identidad, esa identidad que verdaderamente nos identifica, ¿no? Como personas. Ya hemos dicho muchas veces que la identidad se pierde en el consumo. Es cierto, ya usted era una persona antes y esa identidad se perdió, pero estamos aquí para volver a reconstruir, ¿no? Solamente es el querer. Yo quiero volver a restaurar mi vida, yo quiero volver a conocerme y puede que antes eras una persona, ahorita ya eres una totalmente diferente y eso te tiene que agradar. Eso que vas construyendo, lo nuevo, lo positivo como también lo negativo, eso te va construyendo y te va fortaleciendo como persona. Pues sí, se cometen errores, todo el mundo comete errores, pero el caso es no quedarme ahí estancado, ¿no? No quedarme allí, es que yo cometí este error y me doy machete y me doy palo, no, sino decir, bueno, si cometí este error, listo, voy a salir adelante, voy a lograr otras cosas. Tal vez antes quería estudiar, no sé, enfermería, ya ahorita no me gusta eso, ahorita quiero estudiar, ¿qué? Psicología. Pero porque cambiaste, las personas son cambiantes, las personas cambian, las personas queremos otras cosas, ya tal vez el helado que nos gustaba ya no nos gusta, ya nos gusta otro sabor. Pero no, no es quedarnos ahí, ¿no? No es decir, es que yo era esa persona antes, sí, eras esa persona antes, ahorita tienes que construir una nueva y volver a conocerte y decir, bueno, qué es lo que me gusta, qué es lo que me llama la atención, qué es eso que me agrada, cómo me conozco, quién soy yo realmente, no quién era yo, sino quién soy yo realmente, qué son esas nuevas cosas que me gustan, que llaman la atención, qué son esas cosas que no me gusta que me haga la gente, tal vez que te toquen el codo, el hombro, no, es que no me gusta eso, bueno, si no te gusta hay que respetarlo. Y entonces eso es como para hacer una abrebocas al tema del teatro y también. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Seguimos, buenos días para todos. Seguimos con el tema. Pues el video era sobre el punto de quiénes somos. También estuvimos hablando sobre la profundidad del ser, que son puntos pues, referentes a esto, a esta parte de la identidad. Entonces, pues hablando sobre el video, pues en el video, digamos que nos habla, por lo menos hubo un punto en donde nos hablan de que nosotros no podemos vivir por expectativas, digamos, de los demás, ¿sí? Si estamos hablando de una identidad, pues estamos hablando de descubrir quiénes somos nosotros, con qué propósito nosotros estamos, pero también algo que es importante es con qué propósito nosotros podemos mirar lo que hemos vivido nosotros, porque a veces nosotros queremos mirar el propósito que tiene, digamos, el que no consumió, ¿sí? Y no es que nosotros tengamos que vivir estigmatizados o tengamos que vivir pues con el que todo el mundo nos tiene que ver como adictos o que nosotros mismos nos tenemos que ver solamente como adictos, sino que con qué propósito estas cosas, cómo yo puedo transformar lo que pertenece o lo que
digamos, tuvo con la identidad. ¿Qué cosas han llegado a sumarle a la identidad mía para yo mirar que desde ahí puedo tomar decisiones? Que si hablamos del proceso pues, de rehabilitación y nosotros nos dicen que no vivamos de unas expectativas ajenas, digamos. Entonces no es para nosotros verlo desde el punto donde nos dicen, no, pues es que yo ya soy así y entonces yo me muestro como soy, pero yo tampoco voy a cambiar porque es que yo soy así, porque a veces está ese punto de vista en la persona cuando está haciendo el proceso. A veces dice, no, pues es que yo soy así y entonces yo soy transparente por eso, porque yo me muestro así y entonces por el que no le guste, entonces allá él. Y la idea es que nosotros también, a pesar de no vivir de expectativas ajenas, pues que nosotros identifiquemos qué tipo de expectativas ajenas son las que nos hacen daño a nosotros en el proceso de rehabilitación. Porque digamos que no todas las personas entienden ese propósito con el que nosotros vivimos algo. No todas las personas entienden ese propósito de la forma en la que nos lleva a nosotros a seguir como caminando en esa sanidad y a seguir en ese proceso, a seguir haciendo ese inventario, sino que a veces van a llegar expectativas que aunque parezcan positivas, que aunque parezcan un proyecto de vida para nosotros, a veces son es de renunciar al proceso o de menospreciar lo que el proceso ha dejado en nosotros también. Entonces, pues cuando le hablan a una identidad es como de uno liberarse en algunos puntos, pero nosotros no nos podemos liberar de todos los puntos, porque hay cosas que así como nosotros dependíamos del consumo, pues hay cosas de las que nosotros ahora necesitamos también ser dependientes, porque es una necesidad también, porque uno a veces era dependiente de ciertas cosas, uno tenía un motor por dentro que para el consumo se encendía, que para algunas cosas se encendía, que respondía rápido, que respondía como si fuera con un botón solamente y explotaba uno, explotaba ese dinamismo hacia el consumo, explotaba la acción hacia el consumo. Y ahora tenemos que buscar qué es lo que, qué es lo que hace que se encienda, digamos, lo que necesita el proceso de rehabilitación. Necesitamos también conocer interiormente qué es lo que hace que se encienda eso. Porque nosotros, hay una parte donde hablaba hay una parte donde nosotros tenemos unos roles y una persona con un rol dentro de una fundación, con el rol de residente, pues muchas personas que son repitentes saben que existe el término de que se mueve como pez en el agua o de que ya se conoce, que ya hay gente que dice, yo ya sé cómo llegar a ser líder rápido, ganarme la confianza, yo ya sé cómo volverme servidor, cómo volverme apoyo, pero sin involucrarme y sin dejar de que eso toque áreas en mi vida. O sea, que sin dejar de que eso toque mi identidad. O sea, que empieza uno como a hacer lo que no le gusta, pero a quedarse ahí solamente. Porque al principio puede ser difícil y puede de pronto uno hacer lo que no le gusta, pero la idea es que uno le empiece también a gustar todo lo que le está ayudando a uno, lo que le está brindando herramientas a uno para uno avanzar
en áreas internas de uno. Entonces, vamos a seguir con los aportes. Vamos a seguir hablando de estos puntos, de quiénes somos, de la profundidad del ser. Y pues vamos avanzando en estos puntos. Hay otros puntos después de esto. Es como en las que la identidad se va construyendo y las etapas que va viviendo. Entonces, no sé quién más tenga aportes. En Villasamán, ¿tienen aporte? Sí, mi líder Felipe, tenemos desde acá el Samar un aporte. Y buenos días a todos los residentes y familias presentes. Pues el aporte de la identidad es muy importante, ¿no? Porque nosotros en la vida tenemos que tener una definición de quiénes somos, qué queremos ser y para dónde vamos, ¿no? Nosotros pues habíamos tenido una identidad antes que no era agradable para nadie ni para Dios, ¿no? Porque estábamos identificados como unas personas que nos hacíamos daño a nosotros mismos y que éramos seres no sociales, ¿no? Gracias a Dios, pues, que nos muestra un camino que debemos recorrer, que debemos trazar, ¿no? Para poder cambiar. Gracias a esta fundación también que nos ayuda a tener esa identidad, de reconocernos como somos, como lo que queremos ser, como unas personas que podemos crecer y salir adelante, ¿no? La identidad es también como nosotros nos expresamos, como nos queremos ver, como tal vez podemos, como, como también podemos expresarnos, ¿no? La definición del ser es la esencia de una persona, lo que permanece aunque cambie las circunstancias externas, ¿no? Por más de que las circunstancias sean distintas, porque las circunstancias sean eh, no gratas, uno tiene que siempre saber qué es lo que es uno, ¿no? De tener esa identidad plasmada, esa identidad de lo que de verdad somos. Eh, ¿Terminó o...? no, líder, ya le digo que estoy reacomodando. O sea, también es como el ejemplo que dice que me considero como alguien que busca ayudar a otros y vivir el significado. Ayudar a otros, ¿no? Ayudar a otras personas a que crezcan, a que sean personas de bien y tras de eso vivir con ese significado. O sea, dejar plasmado lo que en verdad soy, lo que en verdad quiero ser, lo que en verdad quiero que las otras personas vean en mí, ¿no? Ese es mi aporte. Pacheco, una pregunta. Porque digamos que este tema de uno decir que quiere es algo que tiene muchas cosas. Yo creo que una pregunta, ¿será que uno conocer quién es uno es algo que pueda ser rápido o que sea lento
¿Cómo es eso ahí? No, para uno conocerse, uno necesita tiempo para uno conocerse porque uno muchas veces se pone máscara, ¿no? Y quiere dar a uno, darse a conocer a las personas como la verdad que uno no es, como el verdadero ser que uno es. O sea, uno no expresa la verdad como uno es, porque uno muchas veces quiere ocultar eso, ¿ya? Entonces uno necesita tiempo, sí, espacio, tiempos a solas también, como para conocerse más, para poder saber qué es lo que de verdad usted es. Porque muchas veces, como te digo, líder, uno a veces se pone máscaras y oculta lo que en verdad es uno. Trata uno de ser una persona que en el fondo no es uno así. Y entonces uno no se puede engañar. Digo que uno no se puede engañar, uno no puede poner máscaras porque la verdad es que Dios lo está viendo, ¿no? Entonces uno tiene que manejar esa identidad, o sea, identificarse uno con uno mismo, identificarse con Dios, que es lo que gusta, y con las demás personas. No ser una persona que la verdad usted no es. Entonces, ese es el aporte, Juan. Gracias. Y yo pregunto eso porque digamos que en la fundación uno también necesita como que lo identifiquen a uno. Uno a veces le dicen algo y uno responde, no, pero ¿cómo es que yo? ¿Por qué yo? O uno dice, seguro que yo soy así. Y uno a veces tiene que estar como listo para, para que en ese trabajo de construirle a uno una identidad o de llevarlo a uno a esa identidad, le muestren tanto cosas positivas como cosas negativas que uno ha ignorado de uno mismo. Si uno dice, uno a veces cree que eso solamente se va a lo negativo, que quiera, yo soy el culpable de todo, yo soy lo peor, pero si a uno le dicen cosas buenas de uno a veces le cuesta creérselas también. Y uno necesita en esa identidad, digamos, ir trabajando cosas positivas y negativas, pero también eso lo lleva a uno a hacer un trabajo que sea lento, porque uno escucha algo positivo o negativo y eso le mueve emociones a uno. Y a veces uno no deja que eso viva un proceso. Entonces, sigamos con los aportes. Líder Felipe, de acá de Villazabal tenemos más aporte. Buenas tardes, líder. Día. Líder. Bueno, Días, de pronto se puede hacer una idea, señor, pronto se puede ubicar donde lo podamos ver, Néstor. señor. Muy buenos días. Mi nombre es Néstor Moreno. Y este es mi gran aporte. Estamos hablando de la identidad. Pues yo he llegado a conclusión y pues veo que hay dos tipos de identidad. Una identidad clara y una identidad falsa. Por ejemplo, yo saqué un ejemplo. Hay una persona que por bajos recursos se dedica a robar y con el tiempo se identifica como ladrón. Nosotros en algunas veces decimos que ya identificamos quiénes somos y
y por cualquier bobada, por cualquier situación, por alguna comida de más que se comió, pues ahí se identifica que todavía no tiene una identidad clara, que es una identidad falsa o una máscara. Pero esa identidad también se crea con tiempo. Y el tiempo también necesita paciencia, porque yo puedo decir que hoy pues estoy dispuesto a un tiempo, pero no tengo paciencia. Por lo menos el proceso es de 18 meses. Yo sé que son 18 meses y digo que tengo tiempo, pero no tengo paciencia. Entonces, ese era pues, mi gran aporte al líder. Gracias. Y pues con lo que usted empezó diciendo, a veces con lo que uno considera la necesidad de uno, lo lleva a identificarse más adelante. Y pues eso es importante que de acuerdo a nuestras necesidades nos vamos a identificar. Y las necesidades es como cuando nos enseñan a nosotros lo importante y lo urgente. Entonces, en lo importante, pues van a haber cosas que yo siento que puedo dejar para después o que mejor las haga otra persona. Y las cosas urgentes, pues a veces es lo que nosotros queremos, con lo que queremos cumplir, con lo que queremos más rápido ver un logro. Si a una persona le dicen, vea, haga un proceso, hace poquito me encontré a alguien que dijo, voy a hacer un proceso como de 2 meses que me van a dar un trabajo, pero me dijeron que me dan el trabajo si hago un proceso como de 2 meses. Entonces uno cree que esa persona, como va corriendo, va a llegar más rápido. Y a veces, pues esa no es la ruta que nos toca a nosotros, sino que a veces debemos como reconocer una necesidad para que de verdad se pueda fortalecer más adelante la identidad. Porque pues a veces es como si uno quisiera pescar algo rápido o quisiera obtener algo rápido donde uno diga, ya lo aseguré, ya tengo esto. Si nosotros, digamos, tenemos hambre y nos dicen, si quiere le doy un pan de 200 ahorita, pero no almuerza. O si quiere esperar almuerzo, que son 2 horas y todos tienen hambre. De pronto el que dice, no, yo me quedo es con lo que tengo ya, porque más adelante uno no sabe si va a llegar a esas 2 horas o si va a alcanzar. Uno empieza a pensar muchas cosas, empieza a hacer unos planes que a veces son imaginarios y que han estado hablando de la imaginación. Uno a veces empieza a hacer cálculos y no le da, y empieza le empieza a salir esa malicia, esas dudas, y entonces uno empieza a decir, no, pero es que si yo espero, no me va a salir eso, si yo espero, me voy a quedar esperando, si yo espero más, no se me dan las cosas. Pero entonces, de acuerdo a la necesidad, ahí usted dijo, si una persona tiene necesidad, pero decide cogerse algo que no es de él, si eso pasa en la fundación, personas que dicen, ¿por qué cogió eso? No, porque no tenía. Y se le dice, pero no puede pedir, no puede pedir el favor. Piensa que eso le toma mucho tiempo. Entonces, es importante ese punto también de reconocer la necesidad de uno, no solamente lo urgente,
para que se vaya haciendo una identidad a partir de eso. Entonces, muchas gracias, Néstor. Creo que tienen la mano levantada en el vergel. Buenos días, mi nombre es Juan José y este es mi aporte de la sede del Vergel. La profundidad del ser es la definición de cada persona en base a su presencia, siendo así su forma concreta al pasar del tiempo. Entendiendo lo anterior, es la edificación del pasado, concretando en el presente. Lo que quiero decir con esto es que gracias al pasado y a la confirmación de lo que se dio en se puede dar por formada una edificación de nuestra mente y nuestra alma en el momento presente y cómo se va a ir desarrollando a manera que vaya pasando el tiempo en el futuro. Muchas gracias por su atención y ese es mi aporte. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que acá la identidad la estamos viendo como un desarrollo. Nosotros, en el tiempo, nosotros vamos a como el tiempo. Y pues en el proceso, en el proceso había un proceso en donde yo decía, llevo tantos días, me faltan tantos días, llevo tantas horas, y ahí se desarrollaba el tiempo, el que corría era el reloj, pero yo podía estar en el mismo lugar. Y podía haber un desarrollo en el tiempo, en el día, el sol salía, se escondía, pero de pronto el desarrollo no se veía en la identidad. Y la identidad es algo que está en constante desarrollo, que tiene que vivir de distintas situaciones, distintos ambientes, que tiene que desarrollarse bajo distintas condiciones. Entonces, sigamos con los aportes. Eliel, buenos días. Desde acá en Samán tenemos más aporte. Hola, muy buenos días. Dándole continuidad al tema de la Escuela de Santos sobre la identidad. Voy a dar un aporte desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he identificado sobre la identidad. Bueno, la identidad es lo que a nosotros nos define como personas ante la sociedad, o sea, lo que define mis valores, mis virtudes, mis creencias. Nosotros normalmente, los adictos que iniciamos desde muy temprana edad, cuando no teníamos nuestra identidad clara, pues con el consumo se terminó de distorsionar esa imagen y llega un momento en el que nosotros no sabemos quién somos sin consumo. Entonces, toda nuestra identidad, pues, somos, es en torno al consumo, de nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar. Entonces, cuando nos enfrentamos al proceso y nos encontramos a nuestra realidad sin drogas, se nos es difícil encontrar quién somos realmente. Un ejemplo de esto, porque a mí me pasó, llegamos a la fundación y nos dice teoterapéutico. Entonces, que todas las mañanas tenemos que levantarnos a leer los proverbios. Entonces, nosotros llegamos diciendo, no, es que yo soy ateo, y no, yo no creo en Dios. Y una semana después, estamos leyendo la Biblia y haciendo la oración normal. Entonces, no hay una identidad. Y es aquí también donde
encontramos lo que realmente queremos, lo que realmente nos gusta, para dónde queremos ir y de dónde venir. Y ese es mi aporte de Yasamán. Gracias, Chara. Me hizo acordar de, de que por lo menos en las mismas clases habían personas que no llevaban el cuaderno. Y él les preguntaba, pero ¿por qué no trae el cuaderno? Y decían que no saben escribir. Pero era para evitar que lo estuvieran viendo si escribían o no. Pero a los 6 meses aprendían a escribir, sin repasar, sin clases. Uno decía, pero uno para escribir no es tan fácil. Y nunca lo ve haciendo ni bolitas, ni palitos, ni nada. Pero escondía una parte de la identidad. Y entonces hay cosas que uno a veces no quiere, como cuando estábamos hablando del tema del liderazgo, había una parte que era como de sembrar. Y pues uno siembra cosas, digamos que ya por dentro, cosas valiosas, y cuando uno las siembra el proceso, pues ahí uno está también dejando de que la identidad se le empiece como a mostrar a uno mismo, a que uno mismo empiece a ver que hay cosas buenas que salen de uno, de que lo que debe salir de uno no solamente es lo que es como esa identidad que le quería dar el consumo, que el consumo le quería dar a uno como una estructura en la que uno sobreviviera, en la que uno pudiera decir, no, pues yo así estoy bien, es mi problema, si voy a perder algo por el consumo, pues lo pierdo. Entonces el mismo consumo le da a uno como, le quería dar a uno una estructura en la que uno no dejara salir cosas buenas de uno. Y le hacía a uno a veces como tener como unos comportamientos frente a las demás personas, comportarse de cierta manera, responder de cierta manera, como lo que estaba diciendo ahora Sharon, en la forma de hablar, hasta en la forma de vestir, o sea que la identidad se veía dividida por lo que pasaba en el exterior, o sea que había una división en donde lo interior no compartía cosas con lo exterior, entonces se reprimían cosas. Y había como esa controversia entre lo interno, entre los principios de pronto también, y lo que las otras personas aprobaban por fuera. Y por eso si uno se rodea que no aprueban lo mismo que va en el proceso de uno, empieza como a querer surgir nuevamente esa contrariedad de que yo tengo esto interno, pero en lo externo esto como que no aplica, como que no es lo que se mueve en ese entorno, y empieza a esconderse cosas de la identidad de nosotros. Porque es como que nosotros nos adaptamos al entorno en donde nos rodeemos. Pero la situación con nosotros es que nosotros podemos escoger el entorno también. Y al escoger el entorno, pues eso nos va a transmitir cosas que nos despierten cosas positivas de la identidad. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar con los aportes. Buenos días, mi nombre es Andrés Collazos desde la sede de Vergel. Mi líder Felipe, para darle continuidad al tema. Nosotros estamos hablando de un tema supremamente emocionante. Desde la semana pasada hablamos de ser
El ser directamente conlleva nuestra propia identidad. Nosotros vamos formando nuestro ser de acuerdo a nuestro proceso de nuestro ciclo vital, a través de las diferentes experiencias que nosotros tenemos en nuestro ciclo vital, vamos formando ese ser. ¿Por qué es tan emocionante? Porque esa identidad, ese propio ser, esa esencia de cada persona es lo que conlleva a que podamos relacionarnos y tengamos esas relaciones con diferentes grupos de pares a través de nuestra vida. Cuando hablamos de ese ser, cuando hablamos de eso tan profundo que nosotros tenemos dentro de nosotros, como ser comprensivos, como ser sensibles, como ser inteligentes, como la palabra lo dice. Eso lleva a que hay personas que se identifiquen con nosotros para ser ese grupo de pares que son los que nos van a acompañar. Ejemplo, durante nuestro proceso de ciclo vital, nosotros nos identificamos con personas. En la universidad nos identificamos con un grupo de compañeros. En el trabajo nos identificamos con un grupo de compañeros laborales, de trabajo. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona, su ser, simpatiza con nosotros por ser carismáticos, o simpatiza con nosotros por ser inteligentes, o simpatiza con nosotros por ser muy trabajadores. Y de la misma manera, en ese grupo de trabajo, en ese ambiente académico, en ese ambiente social, también hay personas que nos desagradan. ¿Por qué? Porque la persona es intolerante, porque la persona es agresiva, porque la persona es injusta. Esa es la personalidad de la persona. Y de la misma manera también, por eso uno también conoce al amor de su vida. Por la misma razón de que esa persona simpatiza por su personalidad, por su identidad, porque es una persona que es cariñosa o cariñoso, porque esa persona es sensible, porque esa persona tal vez le gustan los animales, las mascotas, y así es que uno se enamora de la identidad y de la personalidad de esa persona, porque es carismática, porque da ejemplo, porque es amorosa, por una cantidad de virtudes que puede tener la persona. La identidad acarrea las virtudes y los defectos de cada persona. Es lo que nosotros llamamos la personalidad de cada persona. Es ese propio ser muy interno de esa persona. Y durante todos estos días en la Escuela de Sabios hemos hablado de que no solo estábamos buscando identificar la persona o identificar su ser o identificar su personalidad, sino que también hacíamos un autoconocimiento de quién éramos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cuál es mi ser interior? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cómo me identifican los demás? Haciendo una autoevaluación de cómo nos comportamos, qué es lo que nos gusta, cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos que nosotros tenemos. El tema de la identidad es un tema tan amplio porque es lo que hace funcionar el mundo y la sociedad entera. Si todos seríamos iguales, si no tuviéramos identidad, esto sería un desorden total. Sería una sociedad sin sentimientos, una sociedad totalmente parca, sin emociones, sin perdón, sin amor, porque todos seríamos iguales. Hace un mes y medio aproximadamente vimos una película acá en la sede del Vergel donde hablaban de que se tomaban un medicamento donde no permitía que la persona tuviera sentimientos. Y por ende, si no tenía sentimientos, si no tenía emociones, si no sentía, no había personalidad, no había identidad.
y todos vivían de una manera muy programada a hacer lo mismo diariamente, sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de emoción, sin ningún tipo de personalidad. El mundo entero sería un lugar no accesible para vivir. Por eso el tema de la identidad es un tema tan amplio y tan bello para discutir, porque es lo que nos hace diariamente ser. Y ese ser interior es lo que lleva a que cada uno acá dentro, digamos, de la comunidad terapéutica nos permita. Muchas veces que nuestros líderes vean en nosotros esos logros y esas virtudes para poder crecer, o esos defectos y esas dificultades para poder trabajar en ellas. Nosotros no somos si no tenemos una identidad. Nosotros no seremos si no tenemos nuestro propio ser. Cada persona es diferente. Es lo más maravilloso que un ser humano puede tener. Es tener su propia identidad, ir forjándola a través de los años, mediante sus experiencias vivenciales, mediante su entorno familiar y mediante el diario vivir de todo lo que nos puedan ofrecer nuestro grupo de pares, porque nosotros nos apegamos a lo que nos gusta, a la identidad, al ser de ese grupo de personas que nos acompañan. Ese es mi aporte el día de hoy desde la sede de Jesús. Muchas gracias. Yo creo que vamos a través de ese trabajo, no solamente a través del tiempo, sino a través de ese trabajo que a nosotros nos va dejando la terapia y lo que nos va dejando todas esas herramientas que nos sirven a nosotros. Yo creo que ahí vamos viendo y vamos conociendo nuestra identidad, pero desde esa definición, o sea, desde algo que sea más claro, desde algo que también sea más, como más sano, porque nosotros tenemos una identidad. Nosotros tenemos cosas que a veces no hemos permitido que nos definan, o cosas que a veces no hemos frecuentado, profundizado en la vida de nosotros, pero que ahí están. Y que precisamente son esas cosas las que deben tomar un lugar o que deben tomar más peso en nosotros para que esa identidad sea mejor. Yo creo que a eso es lo que nos lleva la rehabilitación a nosotros. Y es de nosotros también ser críticos, dejarnos ayudar para que no solamente nuestra opinión sea la que nos defina como personas con identidad, sino que también vayamos orientados a aprender de qué es lo que de verdad compone una buena identidad. Entonces, por ahora vamos a dejar ahí. Ahora pues vamos a reflexionar sobre estos puntos que se han hablado el día de hoy y continuamos el día miércoles con unos nuevos aportes y pues entendiendo que todos estos aportes que dan son importantes y que nos ayudan a nosotros a entender que la identidad es algo que lleva tiempo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy conectadas. Nos vemos entonces el día miércoles en este espacio. Y bendiciones para todos, que tengan una buena semana a todos. Buenos días. Sí,